Día, profesor, buen día, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de Lenguaje de Ciencia de Datos 2. Nuestro proyecto está titulado Pozos de Agua en Tanzania. Los integrantes del equipo son Aaron Carrasco Ledesma, Rosalinda Silvera Pastor y quienes hablan Nelson Vivanco. Bueno, para introducir respecto al proyecto y el contexto en el que se está desarrollando, el proyecto de análisis de pozos de agua en Tanzania aplica técnicas avanzadas de ciencia de datos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en Tanzania. Mediante la recopilación, limpieza y análisis de datos sobre pozos de agua, se van a identificar patrones y factores críticos que afectan su funcionamiento y calidad. Este proyecto demuestra el potencial transformador de la ciencia de datos en la gestión de recursos críticos, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales y promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible. Bueno, el proyecto tiene como objetivo explorar y analizar datos relacionados con los pozos de agua en Tanzania, utilizando diversas bibliotecas de Python como Pandas, NumPy, Seaborn y Matplotlib. La finalidad de este análisis es comprender mejor las características y condiciones de los pozos de agua con el fin de identificar patrones y tendencias que puedan ser útiles para la gestión y optimización de los recursos hídricos en la región. Para poder ver la problemática a la que se va a abordar, lo principal es realizar un diagnóstico para analizar las variables sociales, económicas, políticas, tecnológicas y ecológicas. En relación a este análisis, respecto al factor político, se va a hablar sobre la estabilidad política y las relaciones internacionales. Básicamente porque Tanzania es un lugar donde diferentes factores culturales, económicos y demográficos afectan la calidad de vida de sus habitantes, principalmente por el acceso a servicios básicos como el agua. Entonces, eso está muy afecto a las políticas de Estado y también a relaciones internacionales que implica el desembolso o generación de proyectos que busquen mejorar las condiciones dentro de cada localidad en Tanzania. Como factor económico, tenemos que el financiamiento económico prácticamente sería propio del gobierno, pero también de factores externos, ¿no? Como organizaciones no gubernamentales. También el desarrollo económico que tiene esta población, o básicamente el país de Tanzania, pues es un país donde las condiciones y el flujo de dinero también no son muy considerables. Y el costo tecnológico también, ya que recibe mucha ayuda de sus vecinos europeos. En relación al factor social, tenemos pues la demografía que abarca Tanzania. Vemos que no están cerca a fuentes tan grandes de agua dentro de su población interna, ¿no? En relación a la educación y las condiciones de vida también son un factor importante a tener en consideración. A nivel tecnológico, el acceso a la tecnología, la infraestructura y la innovación que se puedan dar dentro de programas que ayuden a mejorar las condiciones de, de las poblaciones. Y en el factor ecológico, las condiciones climáticas, la sostenibilidad ambiental y los desastres naturales son factores importantes para poder identificar también si en ciertas zonas hay potencial o no hay potencial de encontrar o poder identificar pozos de agua para mejorar las condiciones o el acceso de agua a ciertas poblaciones. Todos estos factores forman parte del análisis PESTEL para este proyecto, básicamente en los factores mencionados. Bueno, como objetivos principales se tienen de desarrollar e implementar un sistema de análisis de datos basado en técnicas avanzadas de ciencia de datos, utilizando herramientas como Pandas, NumPy, Seaborn y Matplotlib para optimizar la gestión de pozos de agua en Tanzania. Desarrollar un pipeline automatizado en recopilación y limpieza de datos en pozos de agua en Tanzania, utilizando Pandas y NumPy. Segmentar también estos pozos de agua según su condición funcional, si están operativos, si no están operativos, si están en recuperación o unas características geográficas utilizadas para analizar espacialmente o estadísticamente estas condiciones en las que se encuentran estos pozos de agua.
y abordar recomendaciones estratégicas basadas en los hallazgos de análisis de datos para mejorar la gestión operativa y la sostenibilidad de estos pozos de agua. Básicamente lo que se quiere lograr es identificar, llevar una base de datos y poder predecir también si estos pozos de agua cumplen cierto patrón o también cierto análisis para poder ver potencial de exploración y mejora en las condiciones de acceso de agua a las poblaciones cercanas. Bueno, vamos a hablar sobre los beneficiarios. Los beneficiarios directos serían el gobierno, las autoridades, las ONG y la comunidad científica, ¿no? Ya que tanto el gobierno va a poder enfocar esfuerzos para ciertas obras que requiera la explotación de estos pozos de agua, las ONG, porque su misión se va a poder, su misión, sus actividades van a poder ser orientadas de forma más estratégica y la comunidad científica porque se va a poder enriquecer de toda la investigación o procesos que se van a llevar a cabo en esa investigación, ¿no? En los beneficiarios indirectos tenemos a las comunidades locales, al sector privado y a donantes y financiadores. Profesor, muy buenos días. Mi nombre es Aarón Carrasco Ledesma. Como ya se le hizo en la introducción, este es el proyecto de investigación de los pozos de Tanzania. El fin de este proyecto es poder realizar mediante herramientas de Machine Learning, conocer cuáles son los pozos que podrían malograrse en el futuro y poder darle mantenimiento preventivo. ¿Cuál es la problemática? Bueno, sabemos que Tanzania es una zona que carece de fuentes de agua potable para la población, por lo que ha instalado pozos en todo su territorio. Entonces nosotros tenemos este dataset con diferentes variables categóricas y numéricas que nos permiten estudiar cuál es la problemática y poder realizar Machine Learning para conocer cuáles de esos pozos, ¿no?, se podrían valorar y así poder gestionar mejor el agua potable en el cual la población podría tener accesible. Vamos a tratar de hacer esto muy resumido para que se pueda entender cómo se ha llevado el proyecto. A su vez, comentar que el proyecto solamente ha llegado hasta la parte de la exploración de datos, ¿no? No se logró implementar el modelo como tal, que iba a ser un modelo supervisado, clasificatorio, ¿no? El cual nos iba a decir en un rango del 0 a 1 o de 0 a 100%, qué tan probable es que ese determinado pozo se malogre. Bueno, yendo al asunto, primero importamos las librerías que vamos a necesitar, en este caso Pandas, Seaborn, Matplotlib. Instalamos algunas. Acá podemos revisar la ruta que está también en el drive del archivo CSV. Abrimos el data frame, imprimimos head para poder ver los 5 primeros registros. Aquí podemos ver un poco de lo que nos estamos encontrando para poder hacer un análisis exploratorio inicial. En Data Info podemos visualizar todos los campos que tenemos en este CSV y podemos visualizar que efectivamente tenemos algunos campos null, ¿no? Ya que el fin de este proyecto es poder realizar Machine Learning, vamos a tener que imputar los nulls, pero para eso vamos a evaluar cuál es el grado de nulls que tenemos o qué tan representativo es para poder tomar una decisión de qué hacer con ellos. Ahora vemos en porcentaje cuáles son los datos, ¿no?, nulos. Por ejemplo, tenemos a Funder, tenemos a Installer, tenemos también a Public Meeting, a String Management, Permit sería nuestra variable de que si está en funcionamiento correcto o no para nuestro modelo de Machine Learning, ¿no? 0 y 1 para el modelo clasificatorio. Y bueno, aquí podemos hacer un resumen de que se visualiza las siguientes variables con los valores nulos, ¿no? Se comparten los valores nulos, pero se van a eliminar todos los valores nulos ya que no son representativos para el análisis ese porcentaje, ¿no? También viendo la cantidad de datos que tenemos. Se realiza la eliminación mediante código de estos valores nulos de todos los registros y se visualiza que todos estén 0%, ¿no? Entonces quiere decir que no tenemos valores nulos. Acá podemos hacer una revalidación de que se han eliminado correctamente los valores nulos, quedándonos 4.545.149 registros. Bueno, revisamos valores únicos para visualizar valores atípicos textuales. Mientras fuimos revisando e intentamos realizar transformaciones de datos,
de tipo de datos, nos dimos cuenta de que hay valores en los cuales necesitan tener una limpieza de datos adicional. Por ejemplo, nosotros al correr este código podemos ver los valores únicos que tenemos en las diferentes variables que son, que son categóricas, porque podemos ver aquí, ¿no? Si el tipo de columna es entero o si también el tipo de columna es float, ¿no? O decimal, continuar, es decir, que no se realice esta validación de valores únicos. Y bueno, aquí podemos visualizar más a detalle con qué nos estamos enfrentando. Pero podemos percibir que hay errores aquí en longitud, por ejemplo. Estos errores, normalmente la longitud está separada ya sea por un punto o un coma, pero solamente es uno, ¿no? Lo demás tiene un valor entero y valores decimales, pero aquí está separado por puntos, de manera con 3 puntos en un solo número. Entonces, por lo cual habría que hacer una transformación adicional. Visualizamos todo ello y podemos visualizar errores en las variables latitud y longitud, por lo que requiere tratamiento de datos para asignarle un valor float que realmente sea válido. Acá hacemos la función limpiar y convertir a float, ¿no? Donde tenemos los números de errores. En cuanto a longitud no tenemos errores, pero sí lo tenemos en latitud. Por lo cual encontramos con dropNA los valores de latitud, mostramos los errores de latitud y finalmente lo que hacemos es eliminarlos, ¿no? Eso es lo que se hace con estos valores null. Ahora, cambiamos las variables tipo object a variables categóricas. Esto se hace para poder en el futuro realizar, por ejemplo, transformación de variables categóricas a dummies, ¿no? Para poder iniciar eso en nuestro modelo de Machine Learning. Bueno, se hizo previamente para que se pueda visualizar correctamente en este momento. Transformamos variables public meeting tiene valor en true y false, lo que se convertirá en valores binarios 1 y 0, ¿no? En este caso. Transformamos variables permit tiene valor true y false también, por lo que se convertirá en valores binarios 1 y 0. Eliminamos la variable ID, que es el identificador único, porque para nuestro análisis no es representativo. Y bueno, queremos asegurarnos de que las categorías en cada variable sean iguales. Para ello hacemos un bucle primero, unificando todas las letras minúsculas, ¿no? Es decir, hacemos una pequeña transformación de datos para que todos no sean todos uppercase, sino que tengan la primera letra mayúscula y la demás en minúscula, para que puedan agruparse. Por ejemplo, puede estar en mayúscula un dato, todo en mayúscula y el otro mayúscula minúscula, pero van a tomar el sistema como si fueran dos diferentes, cuando realmente es uno solo. Bueno, vemos que las variables categóricas que fueron transformadas, tenemos un glosario que nos permite entender estas variables. Por ejemplo, funder, que es financiador, installer, instalador, basin es cuenca, región es región, public meeting es la reunión pública, recorded by es registrado por, scheme management es gestión del esquema, permit es permiso, extraction type es tipo de extracción, management group es grupo de gestión, payment type es tipo de pago, water quality es calidad de agua, quality group es grupo de calidad, quantity group es grupo de cantidad, source class es clase de fuente, water point type group es grupo de tipo de fuente de agua y status group que es el grupo del estado de la fuente del agua. Es de la fuente del agua, ¿no? Sería bueno recalcar eso. No es del pozo, sino que es de la fuente del cual el pozo consume el agua. Bueno, vamos un poco a la visualización de los datos. Tenemos una función que nos permite realizar los histogramas para poder verlo de manera individual. Y también otra función para graficar postplot, ¿no? Para simplemente llamar a la función y no escribir el código repetidamente. Separamos para tener solamente las columnas numéricas, ya que las columnas categóricas se ven con otro tipo de gráficos. Y podemos ver, por ejemplo, valores de population, que es población. Entonces visualizamos que tenemos mucha población cero. Entonces podemos entender que son pozos que no tienen población cerca, ¿no? Son pozos aislados, es lo que se puede inferir. Y la población que aquí tenemos son pequeñísimas, ¿no? Tenemos valores de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, pero son valores, podría decirse, con frecuencia 1, por lo cual aparecen casi vacíos este histograma. En cuanto a año de construcción de los pozos, aquí tenemos datos que tendríamos que evaluar, quitarlos, ¿no?
para poder mantener la integridad de los datos. ¿Por qué? Porque es imposible que esos pozos hayan sido construidos en un año cero, porque son pozos que fueron construidos después del año 1870 aproximadamente. Y bueno, podemos visualizar un poco más aquí las variables. Disculpe, profesor. En manera resumida, por ejemplo, tenemos aquí los valores de GPS height, que es la altura, y podemos ver que hay pozos que están a una altura muy grande, pero también visualizamos valores atípicos, ¿no? Entonces podría ser un error al momento de digitar, tenemos que evaluarlo. Tenemos longitud. Longitud realmente hacer un histograma no es la mejor forma, ya que detalla una ubicación, más no un dato como tal que nos permita ser medido, ¿no? Latitud de la misma forma. Tenemos non-private, que también presenta así como también population, ¿no? Que ya lo expliqué previamente, ¿no? Está sesgado al lado izquierdo, cerca al cero. Y bueno, vamos a ver un poco la distribución de los datos para poder ver los valores atípicos. Aquí podemos ver que la cantidad de tenemos muchos pozos vacíos, ¿no? Habría que evaluar cuáles son los pozos vacíos. Para GPS la altura. La altura no tenemos una distribución entre 0 y 1500 donde se concentran los datos, pero no tenemos valores atípicos como tal, ¿no? O sea, no tantos, al menos no nos muestra eso en Boxplot. Longitud no lo tomamos de manera más seria, por así decirlo, ni latitud tampoco. Non-privacy tiene muchos valores que podríamos imputar. Population también. Y el año de construcción, que podemos ver, se concentra muchos de 0 a 2000, entonces hay que evaluar. Se concentran de 0 a menos de 2000, entonces hay que evaluar por qué, ¿no? Porque tenemos ese tipo de datos. En caso de mucho el error, sería mejor eliminar la columna. Hacemos un scribe para poder ver los mínimos y los máximos, la media y los cuartiles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas conclusiones. Año de construcción se puede visualizar que existen valores atípicos. Es imposible que el año de construcción de un pozo sea de 0 años a 1750, siendo el valor mínimo el inicio de los proyectos en 1957, ¿no? Que es el valor de la mediana, según la descripción de la documentación también. La variable amount TSH posee una distribución de datos atípico y la variable de construcción year posee una distribución de datos atípica también. En cuanto a la población, se visualiza un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 30.500. Además, la mediana posee un valor de 25. Se concluye que el valor máximo no se considera un valor atípico, ya que la variable población hace referencia a la cantidad de personas cercanas a un determinado pozo. Si bien es cierto, es un valor extremo, no realmente es un valor atípico. A nivel estadístico sí lo es. Pero cuando lo evaluamos con el contexto del negocio, o en este caso de la necesidad de la investigación, si bien es cierto estadísticamente está fuera del rango y es atípico, sí es un dato concreto para nuestro modelo. GPC Height, acerca de la latitud tenemos un mínimo de menos 90 y un máximo de 2628. Revisando los datos de extracción del pozo que existen como variable categórica, se rescató información de pozos subterráneos, ¿no? Ello indicaría que el valor mínimo es correcto. Además, los pozos en mayores altitudes pueden deberse también a depresiones geográficas naturales. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Le doy el pase a mi compañero o compañera para que pueda continuar con la explicación. Profesor, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, vamos a proseguir con el análisis de las variables categóricas. Y al igual que el análisis de las variables numéricas, primero vamos a identificar cuáles son estas variables categóricas. Las tenemos aquí y lo primero que vamos a hacer es saber si es que hay duplicados. Nos sale que hay 21 duplicados, por lo que procedemos a eliminar estos duplicados con la función de drop y luego procedemos a validar si se han eliminado correctamente. Nos sale que hay 0, lo que significa que se ha eliminado correctamente todos los duplicados. Posteriormente procedemos a contar cuántos valores nos quedan luego de esta eliminación de duplicados por cada una de las variables categóricas. Lo que vamos a hacer a continuación es que tres de estas variables categóricas que hemos identificado tienen frecuencias bajas en sus categorías. Estas son las variables founder, installer y WPTName. Lo que vamos a hacer es que todas estas frecuencias menores a 500, las vamos a agrupar en una sola variable que se llame other. Esto con el objetivo de utilizar menos recursos computacionales al momento de graficar.
Y también de que se haga una evaluación un poco más limpia, porque sabemos que todas estas categorías que tienen como frecuencia menos a 500 no son significativas para nuestro análisis. Lo hacemos de esta manera, con esta función, vamos a definir esta función frecuencias bajas, y una vez que ya las tenemos agrupados dentro de la variable other, vamos a hacer un gráfico de barras para el análisis de estas variables categóricas. Y ya que hemos agrupado todas estas variables con frecuencias menores a 500, vamos a utilizar menos recursos computacionales y la visualización va a ser mucho más fácil. Entonces, graficamos y vemos que efectivamente, por ejemplo, para variable categórica founder, la categoría de Other es la que más se repite, ¿no? Lo que significa que habían muchas categorías con con frecuencias menores a 500, de tal manera que se han agrupado y se han convertido en esta sola variable Other, ¿no? Entonces, dejando esa de lado, podemos ver que para Founder tenemos estos principales fundadores, podríamos decirlo, ¿no? Si vemos en este gráfico de barras. Y lo mismo para las otras variables, ¿no? Por ejemplo, para la variable de installer, también vemos que la categoría other es la que más se repite bajo esta misma lógica, ¿no? Que se han agrupado las frecuencias menores a 500 en una sola variable. Y así para el resto de las variables. A continuación, lo que vamos a hacer es imprimir las estadísticas de estas columnas categóricas y vamos a pedirle al Colab que nos muestre el top 3 de cada una de las columnas, ¿no? Entonces nos va a imprimir los 3 valores más frecuentes y también la moda de cada categoría. Por ejemplo, en Founder vemos que tenemos la moda es other, claro, porque es la que más se repite, y el valor mínimo también es other. Y así para cada una de las variables. A continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar las columnas categóricas para poder hacer un análisis de correlación de Pearson y así ver si es que tienen una relación significativamente directa entre cada una de ellas, ¿no? Entonces, proseguimos con esta función, a la cual vamos a llamar correlación de matrix y vamos a utilizar el método de Pearson. Y este es el gráfico que nos da. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este mapa de calor de correlación de Pearson? Que las variables GPS-G, que es justamente la altura que nos está marcando el GPS, y el año de construcción, son los que tienen una relación directamente proporcional o más alta con el mantenimiento de los pozos que estamos estudiando. Posteriormente, lo que vamos a hacer es un análisis de chi cuadrado para ver el nivel de significancia que tengan las principales variables. Entonces, calculamos el chi cuadrado, seleccionamos solamente las variables categóricas y pedimos obtener todas las combinaciones de pares de columnas categóricas. El nivel de significancia que vamos a utilizar es de 0.05 y estos son los gráficos que nos van a salir, ¿no? Entonces, graficamos y lo que vamos a tener es que, por ejemplo, el nivel de distribución de Founder por installer es el que más se repite para instalador otro, y Founder otro es justamente otro. Bueno, procedemos a ver otro gráfico que tal vez nos pueda ser de más ayuda. Ya, por ejemplo, aquí estamos haciendo distribución de Founder, que es fundador por cuenca. Entonces, por ejemplo, para las cuencas internas, vemos que la distribución que más se repite es esta, ¿no? Justamente la de Oder, que son las que tienen frecuencias menores a 500. Y así hacemos el análisis por cada una de las variables. Y posteriormente, eh, bueno, vamos a filtrar las filas que contengan Oder en otras columnas categóricas y vamos a recalcular el test de chi cuadrado para las variables categóricas sin Oder, para que podamos ver el análisis sin esta variable que es la que más se está repitiendo, ¿no? Como veíamos anteriormente en el gráfico. Entonces, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, de la distribución de Ponder, fundador por instalador, es que, por ejemplo, para instalador de Danit, el fundador que más se repite es Danit. Y así también para la distribución de fundador por cada cuenca, vemos que para la cuenca de Rufiji, el fundador que más se repite en número de frecuencia es Danida, ¿no? Y así hacemos
De esa manera terminamos el análisis para las variables categóricas. Muchas gracias.